Parashat Shoftim, ¿ya? O jueces. Y aquí el Señor está dando instrucciones, ¿cierto? Torá, para cómo las cosas van a funcionar en la tierra prometida. Está estableciendo tribunales de justicia, está estableciendo leyes que van a permitir el correcto funcionamiento, ¿ya?, del pueblo en la tierra. Está estableciendo también, y fíjense lo importante, normas, reglas que van a proteger el derramamiento de sangre inocente. Por eso son establecidas ciudades de refugio, lugares que van a permitir que ninguna persona que es inocente muera, porque es una de las cosas que aborrece el Señor, aquellos que derraman sangre inocente. Entonces, todas aquellas personas que estaban involucradas, como lo hemos visto en porciones anteriores, en algún homicidio, ¿ya? También se debía establecer a través de un tribunal de justicia si esto había sido una situación, digamos, circunstancial, quizás de casualidad, de accidente, o si efectivamente habían testigos o habían situaciones que podían justificar que esto hubiese sido premeditado, ¿ya? O con una intención. Entonces, todas estas cosas debían establecerse en estos tribunales de justicia y habían varios niveles, ¿cierto? Hasta llegar al Sanedrín, que era un tribunal ya de 71, creo, no sé si estoy bien, como 71 personas en las cuales podían tener la instancia de determinar alguna situación que otros tribunales no pudiesen resolver, ¿ya? Entonces establecían condiciones, pasos, así como hoy día en nuestra legislación, en nuestro sistema judicial hay tribunales locales, después está la Corte de Apelación, está la Corte Suprema. De alguna manera, de esa forma también funcionaba el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver que todas estas instrucciones, toda esta Torá, hermanos, que hoy día nosotros estamos recibiendo en este tiempo profético de desierto, son para prepararnos en cómo las cosas van a funcionar en el milenio. Amén. Va a haber un orden. Muchas veces nosotros no pensábamos en cómo iban a funcionar las cosas, ¿cierto? Cuando hablamos del vamos al cielo, ¿eh? Vamos al cielo. Y yo la verdad no sé cómo usted se imaginaba el cielo. No sé, yo me imaginaba en las nubes, en el universo, en el espacio, volando por algún lugar infinito. La verdad no tenía mucho sustento de cómo verlo, pero hoy día podemos ver claramente, ¿cierto?, que todo esto se va a establecer en el reino milenial, en la tierra. Y usted y yo vamos a estar en Israel. Israel va a estar gobernando, ¿cierto? Yeshua en Israel gobernando hacia todas las naciones. Amén. Y por lo tanto, en todas las naciones van a ser establecida esta Torá, porque dice que de Sión saldrá la Torá a todas las naciones. Por lo tanto, quizás a usted, no lo sé, le va a tocar ser un juez, ser una persona que es parte de un tribunal de justicia. Porque aquellos que van a juzgar deben conocer la Torá. ¿Y quién va a conocer la Torá si no es el pueblo de Israel? ¿Se da cuenta? Entonces fíjense cómo también Él nos está instruyendo, nos está capacitando, porque así como dice un versículo por ahí, vamos a juzgar ángeles. ¿Con qué vamos a juzgar? Con Torá. Amén. La Torá que Él nos ha entregado. Entonces también Él nos está preparando a nosotros para ser esa nación sacerdotal, esa nación también que establece justicia y que hay todo un sistema de orden, ¿ya?, legislativo, judicial, ejecutivo, etcétera, que va a estar funcionando también en la tierra de Israel. Amén. Bueno, esta porción está en Deuteronomio, capítulo 18 en adelante, que vamos a estar revisando lo que es la quinta aliyá. Ahí sí, porque eso no quedó en la grabación, entonces lo pasamos lentito ahí para que puedan tener la lectura después en el video. Bien, entonces lo que vamos a revisar hoy día es lo que nos habla esta porción. La quinta aliyá da
un realce fuerte, por un lado, a lo que son las ciudades de refugio, que hemos revisado, pero también a ese profeta como Moisés. Aquí hay una profecía tremenda, ¿ya? Hay una profecía que es entregada y que es declarada por el que es considerado el profeta más grande que ha estado sobre la tierra. Amén. Si usted pregunta a la casa de Judá, a nuestro hermano judío, ¿cuál es el mayor profeta? Es Moshe. No hay como Moshe. Pero fíjense que a este profeta se le entrega una profecía futura, mesiánica, ¿eh? Que tenía que también cumplirse. ¿Mm? Y por lo tanto, vamos a comenzar leyendo el versículo 14 de Deuteronomio capítulo 18, y dice: porque estas naciones que vas a desposeer escuchan ¿a quiénes? A brujos y a hechiceros, pero Adonai tu Elohim no permite eso. O sea, todas estas situaciones de hechicería, brujería, de adivinación, ya donde habían augurios, donde habían conjuros, y había todo un mundo de ocultista, ¿cierto? Espiritista, ya donde se consultaban muertos, demonios y toda clase de espíritus, era la realidad de lo que se vivía en la tierra de Canaán. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Y por lo tanto, el Señor tenía estrictamente prohibido este tipo de prácticas. Por lo tanto, ellos tenían indicaciones, ¿cierto? En Torá hemos recibido que todo aquel que practicaba la brujería y la hechicería debía ser muerto, debía ser destruido. Y por lo tanto, Él está diciendo que no deben escuchar, como lo hacen las demás naciones, a estas entidades espirituales, que es una realidad, sino que debían solamente escuchar al profeta que Él iba a enviar. Entonces el profeta como Moshe es presentado como un contraste entre los adivinos, hechiceros. Recordemos que muchos de ellos también, paganos que servían a otros dioses, a otros ídolos, también recibían, también recibían palabras, también recibían profecías, ¿ya? Y por lo tanto, y cosas que se cumplían. Entonces, hemos ido aprendiendo de a poco que un profeta no solamente es un profeta verdadero si lo que dice se cumple, no solamente, sino que hay otras condiciones más. Un verdadero profeta de Elohim, del Altísimo, es aquel que basa su vida en la Torá. ¿Ven? No solamente que se cumpla lo que diga. Y por lo tanto, por un lado hay algo semejante entre estas prácticas ocultas y el ministerio del profeta. Pero por otro lado es algo totalmente diferente. Se parecen en que están operando desde una dimensión sobrenatural o espiritual, pero se diferencian en que las fuentes de esos poderes o revelaciones son opuestas. Sabemos que hay poder de las tinieblas y también hay poder de Dios. Así como había poder en Faraón, en Egipto y en los magos que tenía Faraón, también había poder, ¿cierto?, que venía de parte de Dios y que fue manifestado a través de Moisés. Los adivinos están bajo la influencia de Satanás, del mundo de las tinieblas y los malos espíritus, pero los profetas están bajo la influencia del Espíritu del Eterno. Los falsos profetas se parecen a los verdaderos, pero su fuente de inspiración no es del Altísimo. Entonces, hermanos, sin Torá es muy difícil distinguir un verdadero de un falso profeta. Eso lo hemos revisado, lo hemos visto. Porque, fíjense, en los postreros tiempos dice que vendrán hombres que harán señales, milagros y prodigios. Imagínense eso sucediendo en un ambiente cristiano, en un ambiente de iglesia. ¿Cómo lo distinguimos? Oh, se hizo sanidad, hizo milagro. ¿Se da cuenta? Echó fuera demonios. A Yeshua lo acusaban de echar fuera demonios en el nombre de otro demonio. Imagínense lo que pensaba en esa época. Entonces, sin Torá es muy difícil distinguir un verdadero profeta de un falso profeta.
Y eso ocurre en personas que no conocen Torá. Cuando conocemos la Torá, conocemos la instrucción del Eterno, sí podemos distinguir, aunque veamos un milagro. Y es por eso que hay un pasaje muy conocido donde personas creyentes declaran delante de Yeshua: Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. Fíjense cómo profecía fluye, cómo milagros fluyen, cómo echar fuera demonios ocurre, pero el Señor les dice: no os conozco, apartados de mí, transgresores de la Torá. ¿Se da cuenta? Cómo la Torá es fundamental para distinguir de un verdadero y un falso profeta. Amén. Entonces, aquí se está declarando, Deuteronomio 18:15, Adonai tu Elohim te levantará un profeta de tus hermanos como yo. A él escucharéis. Moisés está declarando esto. Y por lo tanto, el mayor profeta está declarando algo así. Eso tiene una importancia, hermanos, porque no es cualquier profeta que ha declarado esto. Cuando un profeta, que es considerado el profeta de los profetas, declara algo así, es que el profeta que él está declarando es mayor que él. Amén. El término español, cierto, profeta, porque también tenemos que entender que aquí hay traducciones, estamos tratando de homologar una palabra, ¿cierto?, en español, pero para traducir una palabra de origen hebreo, ¿ya? Bueno, la palabra profeta en realidad viene del griego, profetes, que significa hablar en vez de, ser portavoz de, hablar ante alguien, hablar en voz alta. En griego también significa predecir. Por eso también el profeta es alguien que predice algo que va a ocurrir, ¿ya? Es una persona que da un vaticinio, que dice: esto va a pasar, esto va a ocurrir. Ahora, el término hebreo es naví, posiblemente de la raíz acadia, o lenguas semíticas antiguas, NB, ¿cierto? Sabemos que en hebreo y en estas lenguas son las consonantes. Nev, ¿cierto? Neví, que significa llamar, convocar. Y la forma hebrea es pasiva y significa llamado o convocado. Vamos a ver entonces que en la escritura hay características del naví, o también llamado profeta. Algunos le hablan videntes, pero en realidad el naví es una persona que tiene estas características en la Torá. Primero, que el llamado del naví puede tener un origen, ¿cierto?, como lo menciona la escritura, no humano, en el sentido de que es llamado por alguien no humano, precisamente. No es un profeta que da palabra de hombre. La escritura no es palabra de hombre, sino que es palabra inspirada. Es de origen divino y también del Espíritu. Estos pasajes nos hablan de que ese es el origen en la cual un profeta recibe una palabra. Recordemos que el profeta también está relacionado con la boca de Elohim. O sea, es alguien que habla de parte de. Por eso muchos profetas usaban la frase: así dice Adonai, así dice Yahweh Elohim. ¿Por qué? Porque palabra venía a ellos. Algunos comentan que esta palabra que venía no era algo invisible, era algo visible, que se presentaba, ¿cierto? La memra, ¿cierto?, que es la palabra aramea para expresar lo que es la palabra, la dabar, o la palabra, ¿cierto?, hebrea, o en el griego el logos, que es una palabra más bien personificada. Vino a mí palabra, es como que se le presentaba a alguien y le daba esa palabra, ¿ya? Muchos relacionan que esta dabar, ¿cierto?, esta palabra, este logos, era Yeshua, o el ángel de Adonai, que se manifestaba, ¿cierto?, antes de su manifestación física o corporal.
La autoridad de un profeta vemos que estaba sobre incluso el sacerdote. También estaba sobre el rey. Porque imagínense que era el profeta, ¿cierto?, que ungía al rey. Imagínense. O sea, el profeta estaba sobre el rey. El profeta traía una palabra de él y el rey tenía que postrarse para recibirla. Eso lo vemos en el caso de Samuel, por ejemplo, quien ungió a Saúl, ungió a David. Entonces, también el profeta tenía autoridad sobre el pueblo y también sobre las naciones. Como lo vimos, por ejemplo, cuando hablamos del profeta Bilam, donde un rey lo va a buscar para que maldiga una nación. Entonces vemos que el profeta está en un nivel alto. Precisamente cuando el Señor mandó a hablar a Faraón, mandó a Moisés, lo más alto que podía haber en la tierra después del Eterno. Amén. Y habló por la boca del Señor. Entonces fíjense la autoridad que tenía un profeta. También su misión. La misión de un profeta podía ser práctica, podía ser oral, ya que es considerada la boca de Elohim, o también escritural. Entonces vemos que profetas hablaron, profetas escribieron, o profetas también mostraron una vida, ¿ya? Un ejemplo con su propia vida. El mensaje del Nabí. Tenemos que el origen del mensaje, o esa llama divina, ya es luz o revelación, y también puede ser calor o inspiración. Siempre la palabra profética va a traer estas dos cosas: luz, revelación o inspiración. También, en cuanto al mensaje, la forma del mensaje del profeta podía ser verbal, hablado, como lo hacía Moshe, o también cantado, como lo hacía David. Muchas profecías están cantadas en los salmos. Amén. Sería hermoso conocer cuáles eran las melodías originales de esos salmos. ¿Cierto? Uno se imagina un poquitito cuando ve esta serie, claro, La Casa de David, ¿cierto? Cómo cantaba, qué hermoso. Todos los salmos eran cantados, pero eran también profecías. Nuestro Mesías cita muchos salmos y muchas palabras proféticas que están en los salmos. Entonces también podían ser las formas en las que se podía entregar un mensaje profético. También podía ser visual, a través de una vivencia, o sea, vivido por el profeta en forma representativa, ya sea acciones simbólicas. ¿Alguien se recuerda alguna acción simbólica? ¿Se acuerda cuando rasgan un vestido y dice así será cortado? Así será cortado Israel. Cosas simbólicas, quebrar algo, hacer algo. Era una forma también en la que se profetizaba. También, por ejemplo, cuando el profeta Natán va a David y le cuenta una historia y lo redarguye de su pecado, y le dice, ese eres tú que sacrificaste la única oveja que tenía ese otro hombre en vez de todas las que tenías. También puede ser vivido personalmente, como por ejemplo el profeta Jonás, que vivió eso profético y que también es una base para la profecía que cumplió Yeshua después. También en la forma del mensaje puede ser vivido familiarmente, como lo vivió el profeta Oseas. Tómate una mujer ramera, ¿eh? Y ten hijos con ella. De esa forma él estaba profetizando. El Señor estaba profetizando en su vida a través de una experiencia, de algo que él vivió familiarmente. Entonces, la profecía podía ser manifestada
de distintas maneras. Y también tenemos el tiempo del mensaje, en el cual podía ser pasado, presente o futuro. Y una de estas características las vemos, por ejemplo, en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Vemos ahí que Juan ve toda esta visión profética, pero también grafica cosas ya sucedidas, cosas que estaban sucediendo, pero también cosas que iban a suceder. Muchos creen que el libro de Apocalipsis o Revelaciones solamente es futurista, ¿ya? Pero en realidad también el Apocalipsis tiene pasado, preterista, ¿cierto? Actual, para ese momento en que estaba recibiendo Yohanan o Juan la visión, la palabra, pero también futuro. Por eso es importante tener eso en cuenta cuando leemos el libro de Apocalipsis, que está hablando con símbolos, está hablando en un nivel que le llamamos sod, ¿cierto? En el hebreo. Y por lo tanto, no solamente habla cosas futuras, sino cosas también pasadas y presentes para que podamos nosotros entender la profecía. Dice Deuteronomio 18, 16, 17, conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz de Adonai mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y me dijo Adonai, bien está lo que han hablado. Entonces, la magnitud de la manifestación del Altísimo en el monte, los relámpagos, el fuego, las voces, el estruendo, el sonido de shofar y todo eso fue algo, hermanos, terrible para ellos. Cuando hablaba la voz de él, el monte, ellos se estremecían. Era como decía, algo terrible. Yo creo que no alcanzamos a dimensionar quizás eso. Y fue tanto así que ellos pidieron que no volvamos a escuchar la voz de Dios, sino que háblanos tú mejor. Y que tampoco pudiesen ver ese fuego y ese estruendo que se manifestó allí. Entonces el Señor le dice, bien está lo que han hablado. Y es por eso que desde ahí solamente Dios habla a través de Moisés. Él le habla directamente a Moisés de una forma muy especial, distinta a la de todos los demás profetas, porque él dice que le habla cara a cara. A otros le habla en sueños, en visiones o palabra, pero a él le habla cara a cara. Por lo tanto, por eso se considera a Moisés como uno de los mayores profetas. Amén. Pero aquí viene la profecía, versículo 18 y 19, y les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos. Eso también es importante. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará lo que yo le ordene. Y cualquier hombre que no obedezca lo que el profeta hable en mi nombre, yo me vengaré de él. Fíjense la autoridad, las características que está señalando de este profeta que él va a levantar como Moisés. Los muchos profetas que han surgido en Israel han cumplido funciones importantes. Todos ellos han cumplido parte de esta profecía, pero ninguno ha estado a la par de Moshe. Por tanto, tiene que haber uno que se asemeja a Moshe en muchas áreas de su vida para que haya un cumplimiento pleno de esta escritura. Hay mucha similitud entre Yeshua y Moshe, desde su nacimiento hasta su muerte. La vida y ministerio de Moisés constituye una sombra profética de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, ¿quién es ese profeta profetizado a través del mayor profeta que ha tenido Israel? El Mesías, Yeshua. Y aquí vemos entonces algunas características específicas de Moisés que nos relacionan con nuestro Mesías Yeshua como el profeta. Sabemos que Yeshua asume características como Mesías, como rey, como siervo, como profeta. Y todas estas
características o ministerios están completos en él. Pero en este caso, fíjense el nivel de un profeta en el Israel antiguo y el nivel que se está profetizando aquí. No podía ser cualquiera, tenía que ser alguien especial, alguien el cual Dios estaba diciendo que él iba a hablar lo que salía de su boca y que si alguien no obedecía esas palabras, iba a ser condenado. Entonces, cuando Moshe, en primer lugar, la primera característica de Moisés es que Moisés nació en una situación de peligro y tuvo que ser escondido. Eso inmediatamente va estableciendo relaciones con quién iba a ser aquel profeta como Moisés. Cuando Moisés nació, había una amenaza de muerte sobre él. El faraón, rey de Egipto, había ordenado que todos los niños varones de Israel fueran brutalmente asesinados, por lo que sus padres tuvieron que mantenerle escondido durante varios meses para salvar su vida. ¿Qué pasó con Yeshua? De la misma manera, cuando Yeshua nació, hubo una amenaza de muerte sobre él. En Mateo 2, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños de Betlehem o Belén. Yeshua, al igual que Moisés, fue escondido por sus padres y llevado a Egipto. Sus padres recibieron palabra que lo llevaran hacia allá, también cumpliendo una profecía que de Egipto iba a venir el Salvador. Imagínense también la conexión que había allí. Vemos los versículos que dicen en Éxodo 1:22, pero Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, echad al Nilo a todo hijo nacido de los hebreos. Y en Mateo 2:13 dice, he aquí un ángel del Señor se aparece en un sueño a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está a punto de buscar al niño para destruirlo. Entonces, la primera conexión que vemos en el nacimiento de Moisés, de Yeshua, hay muchas conexiones, por supuesto, muchas, demasiadas, pero aquí vemos también la similitud de el peligro que hubo en su nacimiento y los dos fueron ocultados. En segundo lugar, el nombre Moshe, ahí volvió la conexión, ahí volvió. Ahí sí. En segundo lugar, el nombre Moshe es una profecía mesiánica. La hija de Faraón puso el nombre Moshe sobre el niño. Ese nombre viene de la palabra mashá, que significa sacar del agua, hacer salir, extraer, salvar. Moshe fue sacado de una muerte segura en el río Nilo y por eso llegó a ser un cuadro profético del Mesías. Como Moshe fue sacado de la muerte en el río, el Mesías también fue sacado de la muerte. Se simboliza la muerte también como las aguas, a donde fue también llevado el profeta Jonás, a las profundidades de las aguas. El mundo de las tinieblas, ¿cierto? Los abismos, conexión con el mar. Por eso es interesante que dice que en el milenio no habrá mar. Interesante. Éxodo 10 dice, y cuando el niño hubo crecido, lo llevó a la hija de Faraón y le fue por hijo. Fue adoptado como hijo en la familia de Faraón y llamó su nombre Moisés, al decir de las aguas, lo saqué. Y acá tenemos un salmo profético que también dice, sálvame Elohim, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo y no hallo dónde asentar el pie. He entrado en aguas profundas y la corriente me ha anegado. También Yeshua clamaba, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que Él descendió a las profundidades, pero así también fue levantado de las aguas, levantado de la muerte. Amén. Eso marcó un antes y un después en Yeshua. También vemos aquí, en tercer lugar, la característica de Moshe es que no se aferró a su gloria, sino se unió a un pueblo esclavizado. Es posible que Moisés hubiese llegado a ser un rey, un faraón, porque era parte de la familia de Faraón, de la familia real, era un príncipe de Egipto,
tenía una posición y un estatus elevado de poder, pero así también Moshe sabía que tenía una identidad hebrea. Imagínense él estar en el reino, pero saber que su identidad era con los esclavos hebreos. De la misma manera como Moshe, Yeshua también, cuando fue enviado al pueblo judío, no reclamó la gloria que su padre le había dado desde antes de que el mundo existiera. Cuando había crecido, en lugar de aferrarse a la posición de gloria que le pertenecía y la semejanza de Dios que tenía, se venció a sí mismo y se presentó al mundo como cualquier hombre. Incluso dice que tomó forma de siervo. Y eso en la Escritura también es esclavo. Tomó forma de esclavo. Así como Moisés también dejó su poder, su posición y tomó forma de siervo, de esclavo, igual que sus hermanos. Éxodo 2:11, y sucedió en aquellos días que siendo ya mayor, Moisés salió a sus hermanos y observó su servidumbre. Vio a un egipcio que azotaba a un hebreo de entre sus hermanos. Fíjense cómo fue la realidad de Moisés, de estar en una posición y saber que sus hermanos, su familia eran esclavos y que él pertenecía allí. Pero un día salió y sintió como dicen, esa sangre, esa identidad, esa carne que los conectaba con sus hermanos, y ahí, ¿cierto?, liberó a uno de ellos matando a un egipcio. Que dice también Hebreos: por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Y también nos dice la Escritura de Yeshua, dice: tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en nuestro Mesías Yeshua, el cual, existiendo en forma de Elohim, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una relación muy estrecha en cuanto a Moisés y Yeshua. En cuarto lugar, Moisés fue rechazado por su propio pueblo cuando vino la primera vez. La primera vez que Moisés intentó llegar al corazón de sus hermanos, no le reconocieron. En esto encontramos un evento profético que habla de lo que iba a pasar también con el Mesías en su primera venida. Es cierto que miles y miles le recibieron cuando vino. Es cierto que 3.000 le recibieron en el día de Shavuot o Pentecostés, cuando cayó el Ruach HaKodesh. Pero tristemente la mayoría del pueblo de Israel no le recibió cuando vino, y él fue rechazado por los líderes y jueces de la nación judía, que eran los suyos. Entonces vemos también que este rechazo estaba profetizado, estaba así establecido desde mucho antes, que Yeshua iba a ser rechazado. Si bien miles, incluso millones posteriormente en el primer siglo creyeron en él, en sí la nación, las autoridades, los líderes de aquel tiempo no le reconocieron, no validaron a Yeshua como el Mesías hasta el día de hoy. Por esto él les fue quitado durante mucho tiempo, fue escondido, para luego ser presentado otra vez con poder, igual que Moshe, como dice también el Midrash. Fíjense lo que declara el Midrash: el redentor futuro será como el primer redentor, Moshe. Al igual que el primer redentor se reveló y luego se escondió de ellos, así el redentor futuro se revelará a ellos y luego se esconderá de ellos. Por eso que dicen que el Mesías está escondido.
Si usted ve, hoy día conocemos, ¿cierto?, todo lo que hace el pueblo de Israel. Ahí está el Mesías escondido, frente a sus ojos. Mire, los mismos judíos dicen, bajo la nariz está escondido. ¿Eh? Amén, así es. Entonces, vemos acá con Moisés, así como lo hemos visto con Joseph, como lo vemos con Josué, sombras y figuras proféticas del Mesías que se iba a manifestar. Y es por eso que hoy día está escondido a la casa de Judá. Está allí, pero un día se va a revelar y ellos le van a reconocer y van a ver al que traspasaron. Amén. Entonces, ahí es donde tenemos que entender, hermanos, que no debemos traer juicio. No somos nosotros para traer juicio sobre la casa de Judá o nuestros hermanos Yehudí, sino porque esto es algo profético, es algo que está establecido por Elohim mismo, amén, por nuestro Padre. Él lo ha querido así y por algo, precisamente para que nosotros pudiéramos recibir esta salvación. Éxodo 2:14, y él respondió, ¿quién te puso por príncipe y juez sobre nosotros? Le dijeron a Moisés, ¿quieres matarme como ayer mataste al egipcio? Y atemorizado Moisés dijo, ciertamente el asunto ha sido descubierto. También nos dice el libro de Juan, estaba en el mundo y el mundo se hizo por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Todo esto era parte del plan, del diseño precioso que tenía nuestro Padre. En quinto lugar, otra característica, Moshe volvió a Israel después de mucho tiempo. Aunque Moisés estuvo lejos de su pueblo durante mucho tiempo, su corazón estaba con ellos. Y a pesar de que pudo tener una familia propia, nunca se sentía integrado en el pueblo y la cultura de su suegro Yetro. Después de 40 años, Moisés fue enviado de vuelta a Egipto para enfrentar al faraón y sacar a los hijos de Israel de su poder. De la misma manera, el Mesías va a volver después de mucho tiempo. Así como Moisés tuvo 40 años esperando para liberar a su pueblo Israel, así también hay una conexión en esos 40 jubileos o 2000 años en que el Mesías va a regresar a liberar a su pueblo. Definitivamente a toda la casa de Israel, la casa de Judá, de la opresión del sistema de este mundo, de este gobierno mundial que ya se ha establecido. Éxodo 2:23 dice, después de muchos días el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron. Y por causa de la esclavitud su clamor subió delante de Elohim. Es lo mismo que va a pasar en los últimos días. Su pueblo va a clamar su venida por causa de la tribulación o la persecución que va a haber en los últimos días. Hebreos 9:28, así también el Mesías, ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos, será visto por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que lo esperan para salvación. Amén. En sexto lugar, Moisés fue enviado para enfrentarse directamente con el faraón y destruir su poder. El poder del faraón de Egipto tenía al pueblo hebreo bajo esclavitud. La única forma de liberar al pueblo era desafiar a los poderes de los dioses de Egipto. También el faraón era adorado como un dios. Los magos que habían en Egipto conocían los poderes mágicos de los demonios. Moisés fue enviado para desafiar todo ese poder demoníaco que estaba dominando el sistema mundial político de aquel entonces. De la misma manera, el Mesías vino al mundo para deshacer las obras de Satanás y sus demonios. Vino a quitar el poder al faraón de este siglo, a cortar ataduras, a romper cadenas, maldiciones, yugos de esclavitud. Y es por eso que, hermanos, hoy día podemos ser liberados. Esta es la primera liberación que tenemos que experimentar, una liberación que no entendía el pueblo de Israel en su tiempo. Él esperaba la liberación física, pero Yeshua vino primero a liberar de esa esclavitud espiritual que todos tenemos, para luego liberarnos físicamente. Es por eso que nuestra redención final viene en los postreros días, donde podamos ser librados no solamente del faraón de este siglo, sino del poder del pecado
y de la muerte en nuestra vida. Éxodo 3:10, ahora pues ven para que te envíe a Faraón, a fin de que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Amén. Entonces fíjense la liberación, el poder, por eso dice que Él ha sido puesto sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre todo poder, sobre todo reino, sobre toda autoridad, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla, toda autoridad se doble delante de Él y declare que Él es el Señor para gloria de Dios nuestro Padre. Amén. O sea, no va a haber otra autoridad en la tierra. No hay hoy otra autoridad en los cielos y en la tierra que es Yeshua. Amén. Él ha sido puesto por Elohim, por el Padre, y le ha sujetado todas las cosas a Él, y va a terminar su obra en el milenio para sujetar todas las cosas y traer el orden y la restauración de su reino sobre la tierra. Hebreos 2:14 y 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces la obra de Yeshua es completa. No solamente librarnos de la esclavitud, no solamente librarnos del pecado, librarnos de la muerte, librarnos del dominio de Satanás, sino también expiar nuestros pecados, pero además transformarnos para que ya no pequemos más. No sé si hemos pensado alguna vez cómo seremos cuando estemos libres completamente del pecado, libres de la tentación. ¿Cómo nos sentiremos cuando ya no pequemos más? Eso es lo que se viene. En el milenio, nuestra transformación, nuestro cuerpo va a ser transformado, ya no sujeto a la carne, a las pasiones, a las tentaciones, a las concupiscencias, al yetzer hará, sino que seremos liberados, tendremos un cuerpo glorificado y ya no pecaremos más. Qué hermoso, hermano, hacer la voluntad de Dios. Lo que siempre hemos querido. ¿Cómo nos sentimos cuando le fallamos? ¿Cómo nos sentimos cuando pecamos? Vamos a entrar en un nuevo nivel. Eso es lo que esperamos, hermanos, y anhelamos. En séptimo lugar, Moshe fue enviado para liberar al pueblo de la esclavitud bajo el faraón en Egipto. El faraón simboliza el príncipe de este mundo, Satanás. Egipto simboliza el mundo y la esclavitud de nuestros padres simboliza la esclavitud de los seres humanos bajo el poder del pecado que muere en ellos. Como Moisés fue enviado para liberar al pueblo de Israel del poder del faraón, así el Mesías vino para liberarnos del poder de Satanás, a los hijos de Abraham, del sistema de este mundo y de la esclavitud del pecado. Entonces, poderosísimo lo que hizo Moisés y más grande lo que hizo nuestro Mesías por nosotros. Éxodo 3:10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Romanos dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido justificado del pecado. Entonces, de la manera en que Yeshua murió, así también muchos vamos a morir.
Pero así como Yeshua resucitó, así también vamos a ser levantados y resucitados. Necesitamos, hermanos, morir y resucitar a un nuevo hombre. En octavo lugar, Moisés reveló el nombre santo al pueblo. Cuando Moisés recibió el llamado de ir al pueblo de sus padres, quiso saber el nombre de su Elohim. Los hijos de Israel conocían el nombre del santo y bendito es. Y al venir Moisés pronunciando su nombre delante de ellos, reconocieron que verdaderamente había conocido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés fue encomendado pronunciar el nombre delante del pueblo. Esta fue una señal, una característica, algo que dijo realmente él ha sido enviado, Dios le ha hablado, se le ha manifestado a él. De la misma manera vino Yeshua en el nombre del Señor. Dios le dijo a Moisés, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Yud Hei Vav Hei, Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Juan 12:13, tomaron las ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Adonai, el Rey de Israel. Amén. Y también Yeshua declara, en una oración muy especial dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, mire cómo también Yeshua nos dio a conocer su nombre, su identidad, su corazón, su voluntad, para que guardemos su palabra. En noveno lugar, Moshe hizo milagros extraordinarios. Moshe fue enviado para hacer milagros extraordinarios. No hemos visto ningún hombre en la tierra, hasta venir Yeshua, que haya podido hacer milagros tan grandes como los que hizo Moisés. Hay rabinos que dicen que Jeremías es el profeta prometido, porque el Eterno también le dijo a Jeremías que sus palabras fueran puestas en su boca, pero no hizo los milagros que hizo Moisés. Por lo tanto, él no podía haber sido el profeta que el Eterno levantaría como Moisés. No cabe duda de que los milagros que hizo Yeshua, documentados en los evangelios, constituyen una evidencia de que él es el cumplimiento de la promesa de un profeta como Moisés, con la autoridad del Padre para hacer toda clase de milagros extraordinarios. Abrir los ojos a los ciegos, limpiar a los leprosos, restaurar a los paralíticos, expulsar a los demonios, levantar a los muertos y salvar nuestras vidas. Amén. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Éxodo 4:5, esto es para que crean, le dijo a Moisés, que Adonai, el Elohim de tus padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, se te ha aparecido. Él mandó a Moisés con señales poderosas, plagas que después ni siquiera los poderes de Egipto pudieron replicar, manifestando que el Elohim de Moisés era el Elohim sobre todo Elohim. Juan 15:24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces Yeshua fue enviado con señales, con milagros que ningún otro profeta, ni incluso Moisés, pudo hacer, estableciéndose ante todos como el profeta y la profecía prometida. En décimo lugar, Moisés habló las palabras de Adonai. Moisés fue el profeta número 1 de Israel. No hay ninguno que haya escrito tantas palabras de Adonai como él. Mediante su ministerio nos ha llegado la revelación de la Torá de una forma maravillosa. Y por medio de su vida, el Mesías nos dio la máxima revelación de la Torá de nuestro Elohim.
¿Qué es lo que dice? La palabra Torá se refiere en este contexto a los 5 libros de Moisés. El Mesías no vino para anular nada de los escritos de Moisés, sino al contrario, confirmarlos y vivirlos de una manera perfecta. La palabra cumplir, cuando dice no he venido a abrogar, sino a cumplir, en este contexto se refiere a un término rabínico que tiene que ver con una aplicación correcta de los mandamientos. Recordemos que la Torá, ¿cierto? Cada rabino y cada, facción, ya sea los saduceos, los fariseos, tenían también los de Qumran, ¿cómo se llamaban? Los esenios, los celotes, y habían varios grupos. Y cada uno de ellos a veces tenía una interpretación. Incluso vemos posturas distintas entre uno y otro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién tiene razón? Estos dicen que hay resurrección, estos dicen que no, estos creen esto, estos creen esto otro. Imagínense, también había confusión por las interpretaciones rabínicas. Entonces, cuando Yeshua menciona esto, he venido a cumplir, lo que está diciendo es que él se está posicionando como el rabino, como el profeta, que tiene la verdadera y la correcta interpretación de la Torá. Amén. Entonces, cumplir, como algunos han pensado, no significa de ninguna manera terminar, acabar, ¿cierto? Dar por terminado algo, sino llevar a su máxima aplicación práctica en la vida diaria. Entonces, hermanos, nosotros que queremos buscar una vida espiritual, vivir conforme a la ley del Espíritu, conforme al Espíritu, tenemos que conocer la Torá y por medio de Yeshua entender la explicación correcta para poder vivirla en nuestra vida. Entonces imagínense las personas que quieren vivir en el Espíritu pero no tienen Torá. O aquel que vive en la Torá pero no tiene a Yeshua y no tiene la correcta aplicación o interpretación. Entonces, nosotros que tenemos a Yeshua, que tenemos el Espíritu de verdad y tenemos la Torá, es que podemos verdaderamente comenzar a vivir una vida espiritual y una vida correcta delante de nuestro Dios. Como Moisés vino como profeta para darnos la Torá, así vino el Hijo de Dios como el profeta prometido para hablarnos definitivamente lo que había en el corazón del Padre cuando la Torá fue dada. Entonces Yeshua no viene a hacer las cosas más simples, porque para muchos creyentes, ¿cierto? El Señor vino a cumplir la ley, ya la cumplió, así que ya nadie más tiene que cumplirla. Consumado es, ya se acabó, hermanos, ya no estamos en la ley queda atrás y ahora vivimos por el Espíritu. Esa es la creencia. Pero aquí vemos en realidad que Yeshua vino a traer un nivel más profundo de la Torá. Porque alguien, por ejemplo, que tenía pensamientos de hacer algo malo, pero no lo hacía, ante la Torá no hay condenación, porque no lo hizo. Lo pensé, pero no lo hice. ¿Alguien lo puede condenar por eso? ¿Alguien lo puede condenar? ¿Lo podían condenar en la Torá de homicidio si usted había pensado en matar a su hermano? No. Hasta que apareció Yeshua. Y las cosas no se simplificaron, no se anularon, no se hicieron más fáciles. Esto nos elevó a un nuevo nivel. O sea, ahora el que pensaba en matar a su hermano también es un homicida. Entonces, ¿se dan cuenta? Que la Torá ahora es la ley del Espíritu que va a lo más profundo de nuestro corazón. Porque si no robaba, nadie me puede condenar. Aunque haya pensado en robar, aunque intenté, tuve las ganas y no lo hice. Pero Yeshua nos lleva a un nivel del pecado que está dentro de nosotros. La raíz del pecado, el Yetzer Hará, el que viene con la intención de, aunque no lo hace. Entonces fíjense el nivel de santidad. La Torá puede traer un nivel de santidad
exterior, ¿cierto?, del alma, pero Yeshua nos lleva al nivel de la Torá a lo más profundo de nuestro ser, al espíritu mismo del hombre. Entonces, Yeshua vino a traer un nivel de revelación y de entendimiento que es hoy día lo que nosotros estamos experimentando por medio del Espíritu Santo. Estamos siendo purificados, hermanos. No es ahora que no robemos, ahora ni siquiera pensamos en robar. Ya no era asesinar al hermano, ahora ni pensamos hablar mal del hermano. Cuando esas cosas desaparezcan, el mal pensamiento, vamos a estar realmente en un nivel espiritual. Y eso es lo que nuestro Padre quiere. Amén. Y eso solamente vino por medio de Yeshua. Amén. No solamente el qué, sino el por qué. Dice Éxodo 4:12, y ahora ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hablarás, le dijo a Moisés. Y Yeshua declara estas palabras que muchos como que pasan por alto o las dejan debajo de otras palabras y no las entienden. Yeshua dice, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará un ayud o un trazo de la letra de la Torá hasta que todo se cumpla. Por lo menos establece hasta que pasen los cielos y la tierra. Por lo menos tenemos la certeza que hasta el milenio esto corre al pie de la letra. Del milenio en adelante no sabemos qué va a pasar, pero es muy probable que el Eterno nunca cambie su palabra. Amén. Pero fíjense, las profecías por lo menos están hasta que empiezan los cielos nuevos y tierra nueva. De ahí en adelante no sabemos qué va a suceder, no tenemos mucha profecía al respecto de lo que ha de venir, más que lo que señala el libro de Apocalipsis. Y finalmente, Hebreos 1, 1 y 2, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Amén. Y la 11ª característica de Moisés. Moisés es llamado Dios, o en hebreo es llamado Elohim. Moisés llamado Elohim en las Escrituras. Es exactamente la misma palabra que es usada para el Creador en Génesis 1:1. Fíjense que la Escritura en Génesis nos dice, y creó Yud, Hei, Vav, Hei, los cielos y la tierra. Sino que dice, y creó Elohim los cielos y la tierra. Dice, y en las Escrituras es utilizada como Dios. También es utilizada principalmente para el Creador, pero también se ha usado para los ángeles, ¿cierto? Los Elohim, o criaturas celestiales. También la palabra Elohim fue utilizada para Moisés, y te haré Elohim ante Faraón. Y también en el libro de Jueces, la palabra Elohim también se refiere a los jueces de Israel. O sea, tiene que ver con un título, ¿cierto? Porque no es un nombre, es un título de autoridad, de poder, que expresa algo poderoso, ¿ya? Algo elevado, poder, autoridad, juicio. Tiene que ver con el carácter de la justicia. ¿Eh? ¿Cuánto? Apóstol. ¿Sí? Amén. Ese es el concepto de Elohim. Amén. Entonces, el título Elohim tiene que ver con poder, autoridad y juicio. Y en este caso vemos que el Padre delega su autoridad tanto a los ángeles como a hombres. De esta manera, Moshe es llamado Elohim por la autoridad delegada que recibió. Yo siempre he pensado que ¿por qué Faraón no vino y mató a Moisés? Y se acabó para él.
La escritura tampoco menciona que después que se presentó lo intentó matar. ¿Ah? ¿Ya? Sí, pues. Ahí, prende. Uno nada más. La ley que imperaba en Egipto para ellos. Para ellos era divino que si tú acusabas a alguien de muerte, lo lanzabas al fondo del Nilo, que en este caso para ellos era donde habitaban los abismos, donde estaban sus dioses, y que sus dioses lo perdonaban, salía vivo. Acuérdense que el Nilo estaba atestado de cocodrilos. Y si salía de las aguas, era porque había sido aprobado por los dioses. Y aquel que le había acusado para muerte tenía que responder con todos sus bienes y su vida. Entonces Faraón había mandatado a los hebreos, ¿no es cierto? ¿Qué tenía que pasar con ellos? Muerte. Y los tiraban al río. ¿Y Moisés cómo se le conocía? ¿Quién le puso el nombre Moisés? La hija de Faraón, el mismo Egipto, rescatado de las aguas. Por eso él fue príncipe de Egipto. Él tenía derecho legal al acceso de todos los bienes de Faraón y vivir como él, vivir su vida. Sí, pues muy interesante, precisamente porque Moisés se presenta con una autoridad, ¿cierto?, que desafía directamente el nivel de Faraón. Y la autoridad de el Elohim de Moisés, ¿cierto?, por sobre la autoridad de los dioses de Egipto. Amén. Entonces, fíjense la palabra Elohim relacionada con esta posición de autoridad dada directamente por Dios. Amén. Como Moshe recibió la autoridad delegada de funcionar en lugar de Dios en la tierra como Elohim, así Yeshua ha recibido el derecho de ser llamado Elohim. Yeshua ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Esto significa que él no lo tenía antes y que no lo tiene en sí mismo, sino que el nombre que ha recibido y el poder que ha recibido viene del Padre. Por eso el Hijo siempre ha honrado al Padre. Siempre ha reconocido que todo lo que él ha hablado, lo ha hablado por lo que el Padre le ha dicho. Que todo lo que el Padre le ha dicho, él lo ha dado a conocer. Amén. Entonces fíjense el nivel y la autoridad con la cual Yeshua es puesto sobre la tierra. Fíjense, alguien que habla en contra de Yeshua está hablando mal en contra de Elohim. Alguien que rechace la autoridad de Yeshua va a estar rechazando la autoridad del Padre. Aquel que no escuche la voz del profeta va a estar bajo una condenación del mismo Padre que lo puso en ese lugar. Por eso, qué importante es, hermano, no podemos ir al Padre si no es por medio de Yeshua. Amén. Éxodo 4:16, Él hablará por ti al pueblo y te servirá de vocero, y tú le serás por Elohim, le dijo a Moisés. También le dice, entonces dijo Adonai a Moisés, he aquí te he puesto como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y vemos aquí, Juan 1:1, en principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Elohim era el Logos. Fíjense la posición del Logos, de la palabra de Yeshua. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y ahora sí, este último versículo dice Juan 5:39, 46 y 47, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Yeshua. Pero si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esto es tremendo, hermanos. Porque esto hace una conexión, un vínculo íntimo. Fíjense, ¿cómo alguien puede decir yo creo en Yeshua si no creo en lo que Moisés dijo? ¿Por qué dejar a un lado, no, esto es la ley de Moisés?
está como viejo eso. Ahora estoy en Cristo, ¿cierto? Pero fíjense lo que Yeshua mismo está diciendo. ¿Cómo me podéis creer a mí si no creéis los escritos de Moisés? La conexión de lo que dijo Moisés, lo que dice Yeshua, que es superior a Moisés, es el fundamento de lo que Él nos revela y lo que Él nos trae. Por eso qué importante, hermanos, conocer lo que ha dicho Moisés, la Torá que nos ha escrito y nos ha entregado, nos permite entender, comprender la revelación de nuestro Mesías Yeshua. ¿Podemos conocer a Yeshua si no conocemos su Torá? No, está incompleto. Es algo parcial. Pero cuando conectamos la ley de Moisés con la ley de Cristo, vemos que están en una unidad y que la revelación que trae nuestro Mesías está elevada con el fundamento de lo que Dios le entregó a Moisés. Por eso Yeshua es aquel profeta que se iba a levantar como Moisés para hablarnos en estos tiempos ya en forma definitiva. Amén. No estamos esperando otro profeta. Ya vino, ya nos habló y ya puso los cimientos y el fundamento para que nuestra vida, para que su pueblo, para que su quejilá esté firme en el fundamento para las cosas que han de acontecer hasta que nuestra salvación y nuestra redención se cumpla. Amén. Amén. Shabbat Shalom.